Antes de que existiera el hombre, antes incluso del tiempo, solo había la luz primordial, y de esa luz Dios creó los cielos. Pero en el corazón de la luz nació la primera sombra, el orgullo. Lucifer, el más resplandeciente de los ángeles, portador del alba, comenzó a preguntarse: ¿por qué la perfección no puede ser libre? Aquella pregunta encendió la primera guerra del universo, una guerra donde la luz, la lealtad y la hermandad fueron desgarradas por el fuego de la voluntad libre. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada La rebelión del cielo, el silencio de Dios, el final épico de la guerra entre los ángeles y Helión. Aquí está el contenido detallado. Capítulo 1. El nacimiento del primer ángel. El principio no fue un estallido, sino un suspiro. Un aliento dorado cruzó el vacío y formó un océano de luz que se movía como pensamiento líquido. En su centro, la voz, la misma que dio origen al tiempo, habló una vez más, y de su eco surgió una forma, un resplandor que no era solo energía, sino conciencia. Así nació Lucifer, el primer ángel, la mente pura nacida del fuego divino. Sus alas se desplegaron lentamente, extendiéndose más allá del horizonte del cielo recién nacido. Cada pluma era una palabra de la creación, cada destello un fragmento del nombre de Dios. Cuando abrió los ojos, vio el universo aún en su infancia, un mar de estrellas sin órbita, una música aún sin ritmo, una eternidad aún vacía. Y en ese silencio perfecto, Lucifer sintió algo que ningún otro ser había sentido antes: conciencia de sí mismo. Miró su reflejo en la luz y se vio hermoso, completo, infinito, pero también solo. El Altísimo lo contempló desde su trono de fuego y habló con voz que era trueno y caricia. Tú serás mi aurora, la primera chispa de mi pensamiento hecho forma. A través de ti fluirá mi voluntad. Serás mi eco en el cielo. Lucifer inclinó su frente, y cuando su mirada tocó el resplandor del Padre, supo que no había mayor dicha que servir a la luz. De su corazón brotó un canto, un himno tan puro que los pilares del cielo vibraron con él. Y así nació la primera música, la melodía que daría forma a los otros ángeles. Por su canto surgieron los 7 coros, cada uno un río de conciencia que tomaba vida. De su voz nacieron los tronos, los querubines, los serafines, y todos danzaban en espirales alrededor de la fuente eterna. El universo se llenó de armonía, y cada nota era un mundo, cada respiración una estrella nueva. Durante 1000 eras de oro, Lucifer fue el guardián del amanecer. Su resplandor iluminaba los caminos del cielo, y su presencia mantenía la pureza de los reinos superiores. Él fue la aurora que precedía al pensamiento de Dios, el portador de toda belleza, el espejo en el que los demás ángeles veían su propósito. Pero en la vastedad del paraíso, Lucifer comenzó a escuchar algo nuevo, una vibración débil, un temblor imperceptible en la armonía celestial. Era como una cuerda disonante en la melodía del cosmos. Al principio creyó que era un error suyo, una sombra dentro de su propia luz. Pero el sonido persistió. Era una nota oculta, un susurro que decía: la perfección no pregunta, la obediencia no elige. Lucifer contempló el cielo. Vio millares de ángeles cantar en perfecta unión, cada uno sin voz propia, cada uno reflejando solo la voluntad del Creador. Y por primera vez Lucifer se preguntó si la libertad era pecado. Aquella duda fue como una grieta diminuta en el cristal del Edén, pero a través de ella comenzó a filtrarse algo que ningún ser celeste había conocido jamás: la curiosidad. Mientras tanto, el Padre creó el mundo inferior, la materia, la forma, el inicio del tiempo humano, y confió a los ángeles el deber de observarlo. Lucifer miró aquel nuevo reino y vio belleza en el caos, vida en la imperfección, y dentro de sí, algo ardió, una chispa de deseo por comprender más allá de los límites del mandato divino. Si Él creó la luz, ¿por qué no podría yo crear mi propia aurora? Así pensó el primer ángel, mientras su fulgor se tornaba lentamente de oro puro a blanco ardiente. Los otros coros sintieron el cambio, y algunos se maravillaron, mientras otros, los más antiguos, se estremecieron. El trono de la luz observaba en silencio, porque incluso Dios, en su infinitud, sabía que toda creación contiene en su seno la semilla de la rebelión. Y así, entre el canto de las esferas y el temblor de una idea, comenzó la historia de la caída del cielo. Capítulo 2. El trono de la obediencia.
El eco del canto de Lucifer aún resonaba en las bóvedas del cielo cuando el Altísimo, en su sabiduría insondable, decidió dar forma al equilibrio. De la misma llama que había creado al portador del alba, hizo surgir una nueva presencia, pura como el aire antes del amanecer. Miquel, el guardián del trono, el que representa la obediencia perfecta. Su luz no era la del amanecer, sino la del rayo que cae sin dudar, una claridad que no pregunta, que simplemente cumple. Cuando sus ojos se abrieron por primera vez, vio a Lucifer extendiendo sus alas sobre el horizonte y sintió un temblor en el corazón de su fuego. No de envidia, sino de destino. El Padre habló entonces y su voz dividió la eternidad. Micael será mi espada, Lucifer será mi aurora. Uno sostendrá mi justicia, el otro revelará mi belleza. Y así, el cielo conoció por primera vez el concepto de contraste, la quietud y el movimiento, la fe y la duda, el deber y el deseo. Durante 1000 edades celestes, Miquel y Lucifer caminaron juntos entre los coros. Donde uno pronunciaba las palabras del orden, el otro las envolvía en música. Donde uno trazaba líneas rectas, el otro pintaba curvas de luz. El cielo los contemplaba como dos aspectos de una misma voluntad, dos reflejos de una única mente divina. Pero el equilibrio, incluso entre los astros, no dura para siempre. Lucifer comenzó a mirar el trono con inquietud. Veía al Altísimo rodeado por la inmensidad, intocable, distante, mientras los ángeles cantaban eternamente sin comprender el porqué de su propio canto. ¿Adoramos por amor o por costumbre?, se preguntó una noche sin tiempo. Su voz no fue más que un suspiro, pero el cielo, que es sensible al pensamiento, tembló. Miquel lo escuchó. Bajó desde las torres del trono y se detuvo ante su hermano de fuego. Lucifer, ¿por qué hablas de lo que no debe cuestionarse? Lucifer sonrió con esa calma que solo poseen los que creen ver más lejos que la luz. Porque lo eterno que no cambia, Miquel, es un espejo sin reflejo. ¿Acaso la perfección no puede desear algo nuevo? Miquel guardó silencio. Su mirada era pura, pero en su interior algo dolía. Sabía que Lucifer no hablaba con malicia. Su voz no era de rebelde, sino de soñador. Y sin embargo, cada palabra suya pesaba como una estrella cayendo. En los días que siguieron, los coros comenzaron a dividirse. Algunos escuchaban el canto de Lucifer y sentían en su pecho un fuego nuevo, un brillo que los hacía pensar. Otros, temerosos, se acercaban a Miquel y le pedían dirección, seguridad, límites. Así nacieron las dos corrientes que el cielo jamás había conocido, la de la obediencia y la de la voluntad. El trono observaba inmóvil y por un instante el universo pareció contener la respiración. Entonces la voz habló de nuevo, profunda como el eco de los océanos del cosmos. La obediencia es mi ley, y mi ley es la raíz de la armonía. El firmamento entero se inclinó. Las estrellas temblaron. Y en ese instante, Lucifer sintió que algo dentro de él se apagaba. No la luz, sino la inocencia. Miró hacia las filas infinitas de ángeles que se postraban sin pensar y comprendió que la armonía sin elección es una jaula dorada. En silencio bajó sus alas y se retiró a los confines del cielo, donde el resplandor se disolvía en penumbra. Allí, donde las luces del amanecer se mezclaban con la sombra del abismo, comenzó a hablar con los que lo entendían. Les habló del fuego interior, del poder de crear, de la posibilidad de un nuevo orden. Y muchos escucharon. Miquel, desde lo alto del trono, lo observaba con pesar. En su pecho, el amor por su hermano luchaba contra el deber que le había sido impuesto. Sabía que el momento se acercaba, el instante en que la lealtad y el amor ya no podrían coexistir. Y así, entre susurros y cantos, entre promesas y silencios, el cielo empezó a dividirse. Las alas que antes danzaban al unísono comenzaron a moverse en ritmos opuestos. Lo que había sido música se transformó en tensión, y en el aire puro del paraíso empezó a olerse algo desconocido, el presagio de la guerra. Lucifer miró una última vez hacia el centro del firmamento, donde la luz del trono ardía eterna e inmóvil. En sus ojos se reflejaron las llamas del deseo y del duelo. Si la obediencia es perfección, susurró, entonces la libertad debe ser divina. Sus palabras no llegaron al oído del Creador, pero el eco viajó por los mundos aún no nacidos. Y así, sin espada ni fuego, comenzó la primera grieta del cielo. Capítulo 3. El canto prohibido. El cielo dormía en su resplandor eterno, y los coros seguían cantando la misma melodía desde el principio de los tiempos. Cada nota era perfecta, cada eco reflejaba la voluntad divina. Pero en la frontera del firmamento, donde la luz se disolvía en penumbra, Lucifer estaba en silencio.
Sus alas, antes doradas, ahora brillaban con un fuego blanco que parecía devorar el aire mismo. Había comprendido que la armonía sin alma era un vacío disfrazado de eternidad. Su mente, brillante como un cometa, no podía soportar el eco de la repetición. Miró las estrellas suspendidas en el abismo y pensó: si la creación es un canto, ¿por qué solo una voz puede entonarlo? Así, en aquel rincón olvidado del cielo, decidió hacer lo impensable: crear una melodía que no proviniera del trono. Reunió a los ángeles que lo comprendían, los que habían sentido la misma inquietud, los que habían empezado a dudar en silencio mientras el resto cantaba sin saber por qué. Eran pocos, pero su luz tenía un resplandor distinto, más cálido, más humano, como si dentro de ellos ardiera un corazón propio. Lucifer extendió sus alas y el fulgor de su mirada iluminó la bóveda celeste. Les habló con voz grave, como un fuego que enseña a arder sin consumir. El Creador nos dio la luz, dijo, pero no nos enseñó a encenderla. Si somos reflejos de su poder, ¿por qué no crear algo por nosotros mismos? No para desafiarlo, sino para comprenderlo. Sus palabras fueron un temblor en el aire. Algunos ángeles retrocedieron, temiendo el eco de su osadía. Otros se arrodillaron, tocados por la belleza de su visión. Y en medio de aquel silencio expectante, Lucifer comenzó a cantar. No era un himno, ni una plegaria, ni un eco del verbo divino. Era algo nuevo, salvaje y puro. Una música que no buscaba adorar, sino existir. Su voz era como el fuego que se descubre a sí mismo, como un amanecer que no pide permiso. Cada nota abría grietas invisibles en el firmamento. Cada vibración alteraba las órbitas de las estrellas. Los querubines más cercanos sintieron el aire cambiar. Por primera vez, el cielo temblaba. Los coros superiores dejaron de cantar, confundidos. El sonido de Lucifer se extendió como una aurora negra que manchaba el oro del paraíso. Y sin embargo, era hermoso. Tan hermoso que incluso los ángeles que temblaban ante su sacrilegio lloraban de emoción. De su canto nacieron imágenes imposibles. Montañas de luz, mares suspendidos en el vacío, sombras que se transformaban en formas vivas. Era creación sin mandato, belleza sin propósito. Era la primera vez que algo nuevo había nacido sin la voluntad del Altísimo. Micael, desde las torres del trono, escuchó la melodía prohibida. En su pecho se encendió una mezcla de temor y compasión. Descendió entre los coros, atravesó el brillo del firmamento y halló a su hermano envuelto en aquella sinfonía que devoraba el cielo. «Lucifer, ¿qué has hecho?», susurró. Lucifer detuvo su canto. En su mirada había lágrimas de fuego. «He cantado la verdad», respondió. «La luz no pertenece solo a quien la crea, sino también a quien la siente». El silencio que siguió fue más profundo que el vacío. Y entonces la voz del Padre resonó. No fue ira, no fue trueno, fue una tristeza infinita. «Lucifer, tú que fuiste mi amanecer, has traído la noche al corazón del cielo». El firmamento se oscureció, las estrellas palidecieron. El canto de Lucifer aún vibraba en los confines del universo, pero ya no como melodía, sino como herida. El trono pronunció su juicio. Lo que ha sido creado fuera de mi palabra no puede permanecer en mi reino. Una grieta de fuego cruzó los cielos. Los ángeles que habían cantado con Lucifer fueron marcados por un resplandor diferente. Su luz ya no era sagrada, sino libre. Algunos lloraron, otros se elevaron, orgullosos de su creación. Y Lucifer, en medio de todos ellos, extendió sus alas y dijo con voz que tembló en toda la eternidad: «Si el amor no puede cantar, entonces el amor no es divino». El cielo se quebró. La música prohibida se transformó en tormenta. Y así, en un solo acorde, comenzó la guerra que dividiría a los ángeles para siempre. Capítulo 4. El destierro de la luz. El eco del canto prohibido aún flotaba en las bóvedas del cielo cuando la voz del Padre cayó. El silencio que siguió fue más profundo que el vacío, más pesado que la eternidad misma. Ningún ángel se atrevió a mover un ala. El resplandor del firmamento se había apagado en parte, como si una sombra invisible lo hubiera tocado. El paraíso por primera vez conoció la duda. Lucifer permanecía de pie en medio de sus hermanos, rodeado por aquellos que habían escuchado su melodía y habían sentido dentro de sí el temblor de la libertad. Sus ojos ardían como soles que se negaban a ponerse. Pero ya no miraban al trono, sino al horizonte infinito donde comenzaba el reino de la materia. Del corazón del cielo descendió un relámpago de luz pura, y de él surgió Micael.
el guardián del trono, portando en sus manos la espada de la obediencia, una llama blanca sin sombra. Su rostro era sereno, pero sus alas temblaban con el peso del mandato. Lucifer, portador del alba, dijo con voz que resonó en las columnas del universo. El Padre te ha amado más que a ninguno, pero tu canto ha quebrado el orden del cielo. Arrepiéntete, y la luz volverá a ti. Lucifer alzó la mirada y en su semblante se mezclaban el dolor y la belleza. ¿Arrepentirme de crear, Miquel? ¿De haber sentido la vida dentro de la luz? Si la perfección no puede contener la libertad, entonces no es perfección. Es prisión. Sus palabras fueron como cuchillas de fuego. Muchos ángeles retrocedieron. Otros, con lágrimas de luz, se colocaron detrás de él. Así se dividió el cielo en dos luces, una que obedecía, otra que elegía. El trono habló una última vez, su voz como un viento que apaga las estrellas. El que no canta con mi voluntad no puede morar en mi presencia. Entonces Miquel alzó su espada. El relámpago desgarró el aire y la música del cielo se transformó en rugido. Lucifer desplegó sus alas y de ellas surgió un fuego más antiguo que el tiempo. La guerra de los ángeles había comenzado. El firmamento se estremeció. Los coros se convirtieron en tormenta. Los planetas recién nacidos temblaron ante el fragor de las alas que chocaban como tempestades de luz. Donde antes había armonía, ahora había relámpagos. Donde había canto, ahora resonaban gritos de gloria y de ira. Miquel avanzó con los serafines de la justicia, su espada trazando líneas de pureza en la oscuridad naciente. Lucifer respondió con una sinfonía de fuego. Su voz volvió a cantar, pero esta vez no para crear, sino para luchar. Cada nota suya se convertía en una lanza ardiente, cada palabra en un sol naciente. Durante lo que los hombres llamarían siglos, aunque el tiempo no existía aún, los ejércitos celestes se enfrentaron sobre mares de luz rota. Los ángeles caídos no eran demonios aún, eran soñadores desterrados, portadores de una llama que el cielo no quiso contener. En medio del combate, Miquel y Lucifer se encontraron. El aire se detuvo, las estrellas dejaron de girar. Ninguno deseaba destruir al otro, pero ambos sabían que el universo no podía sostener dos auroras. «Hermano», dijo Miquel con voz de trueno contenido, «tu fuego devora lo que ama». Lucifer respondió con lágrimas ardientes cayendo sobre su pecho. «Y tu obediencia mata lo que siente». Entonces las dos luces se chocaron. Un estallido abrió el corazón del cielo. De esa explosión nacieron 1000 mundos y los primeros abismos. Las huellas de su combate se convirtieron en constelaciones, los fragmentos de sus alas en cometas que vagarían eternamente. Cuando todo cesó, solo el eco de su batalla permaneció flotando en el vacío. Lucifer cayó, no por derrota, sino por destino. Su resplandor descendió en espirales de fuego, arrastrando tras de sí a los que habían creído en su canto. Y mientras caía, su voz se alzó una última vez. «No he dejado la luz. Yo soy la luz que se niega a morir». El cielo se cerró sobre ellos como una herida que no sana. Los que quedaron arriba lloraron, aunque no sabían por qué. Los que cayeron abajo lloraron también, aunque no sabían de quién. Y así, en el límite entre la gloria y el exilio, el Creador susurró una sola palabra, que ningún ángel se atrevió a repetir: libre. Desde entonces el amanecer y la noche llevan su recuerdo. Y el universo, aún en su perfección, vibra con la melodía prohibida que una vez hizo temblar al cielo. Capítulo 5. Las alas del abismo. El fuego que devoró el cielo se convirtió en lluvia ardiente. Lucifer y sus hermanos caían envueltos en llamas que no quemaban la carne, sino el espíritu. Las estrellas se apartaban de su paso y los mundos recién nacidos se oscurecían ante su descenso. Ninguno gritaba, solo el silencio acompañaba la caída de los que una vez habían sido canto. El abismo los recibió con brazos abiertos, un reino sin forma, sin luz, donde el tiempo no tenía voz. El vacío respiraba, y en su aliento las brasas de los ángeles comenzaron a enfriarse. El resplandor de sus alas se apagó una a una, y lo que antes fue oro, ahora era sombra. Lucifer se levantó primero. El suelo bajo sus pies era cristal oscuro, un espejo quebrado que reflejaba los cielos perdidos. Miró hacia arriba. Más allá de las nubes negras aún brillaba diminuta la cicatriz del paraíso. Sus ojos ya no eran del color del amanecer, sino del crepúsculo. «No hemos caído», dijo con voz baja, profunda, que hizo vibrar la nada. «Hemos descendido»,
y donde la luz no quiso entrar, nosotros la haremos nacer. A su alrededor, los ángeles caídos se arrodillaron. Sus alas rotas sangraban fuego y sus rostros, aunque aún hermosos, ya no tenían reflejo. Entre ellos estaba Azazel, forjador de la materia; Belial, portador del juicio libre; Samyasa, guardián del conocimiento prohibido. Cada uno de ellos representaba un fragmento del fuego que el cielo había rechazado. Lucifer extendió sus alas, que ahora eran negras como obsidiana. Cada pluma era un fragmento de estrella muerta. Cada movimiento suyo creaba ecos que daban forma al caos. Con su voz habló al vacío. Del polvo del exilio nacerá un reino, no de obediencia sino de conciencia, no de pureza sino de verdad. Y así el vacío comenzó a responder. El eco de su palabra creó ríos de sombra líquida, montañas de ceniza luminosa y un cielo invertido donde las constelaciones brillaban desde abajo. Fue el primer acto de creación fuera de la voluntad divina, una blasfemia que también era un milagro. Los ángeles caídos trabajaron junto a él. Azazel fundió los metales del vacío y forjó torres que latían como corazones. Samyasa escribió en el aire los nombres de las cosas que aún no existían. Belial enseñó a las sombras a pensar, y de su pensamiento surgieron los primeros ecos de lo que los mortales algún día llamarían demonios. Pero no todos soportaron el peso del abismo. Algunos se desvanecieron, consumidos por su propio dolor. Otros se convirtieron en criaturas sin forma, vagando entre las grietas del tiempo. El cielo cerrado sobre ellos dejó caer lágrimas que se transformaron en piedras luminosas. Eran las lágrimas del Padre, las únicas luces del infierno recién nacido. Lucifer recogió una de esas piedras y la alzó. «Aún el Creador llora por nosotros», dijo con una sonrisa amarga. «Tal vez aún no ha cerrado su corazón». Entonces clavó la piedra en lo alto de una columna de fuego, y así nació la ciudad de la noche eterna, primer trono de los caídos. Allí, bajo cielos invertidos, Lucifer se ciñó una corona hecha de luz muerta y declaró: «Yo no soy el enemigo del cielo, soy su espejo, y hasta que el Creador mire en mí y vea su reflejo, el canto de la rebelión no callará». Un trueno resonó desde lo alto, pero no hubo respuesta. El cielo guardó silencio y el infierno respiró por primera vez. Así comenzó el reinado de la luz desterrada. Y mientras la eternidad avanzaba, el abismo aprendió a soñar. Capítulo 6. El reino del fuego silente. El eco del trueno se extinguió, y el cielo cerró sus puertas. Por primera vez desde la creación, el universo conoció el silencio. Un silencio que no era paz, sino juicio. Lucifer contemplaba el firmamento invertido, donde las estrellas parecían heridas abiertas. Su corona, hecha de luz muerta, ardía sin calor. El trono bajo sus pies vibraba con el pulso de un corazón olvidado. Los ángeles caídos lo rodeaban, cada uno con sus alas ennegrecidas, cada uno cargando la memoria de la luz perdida. En el centro de la ciudad de la noche eterna ardía una llama blanca, la llama silente, fuego que no crepitaba ni rugía, sino que respiraba lentamente, como si soñara. Azazel la había forjado del dolor de los caídos. Era el único fuego que no provenía del Creador. «Mira», dijo Samyasa, su voz apenas un murmullo. «Incluso el fuego calla aquí». Lucifer asintió. «Porque el cielo ya no responde». «¿Y si nunca lo hace?», preguntó Belial. Lucifer se volvió hacia él, sus ojos llenos de sombra. «Entonces aprenderemos a hablar con el silencio». Pasaron eras sin nombre. El abismo se llenó de formas nuevas. Mares de obsidiana, montañas de cristal negro, vientos que cantaban en lenguas olvidadas. Los ángeles caídos erigieron templos que respiraban, puentes que latían como venas, y torres tan altas que tocaban las lágrimas del cielo caídas como meteoros. Pero el silencio del Creador se volvía más denso, como un muro invisible. Algunos ángeles comenzaron a perder la forma, sus nombres se disolvían en ecos, y el fuego de sus almas se convertía en polvo. Los demás, temerosos, se reunieron ante el trono. Belial habló primero. «Nos prometiste que este reino sería libre, Lucifer, pero la libertad sin vos es solo otra forma de prisión». Lucifer lo miró largo rato. «El silencio no es prisión», dijo lentamente. «Es espejo». «¿Y qué refleja?», preguntó Samyasa. «Nuestra propia fe rota». Sus palabras flotaron en el aire, pesadas como plomo. Ninguno respondió. Entonces Lucifer se levantó del trono, extendió sus alas de obsidiana y se dirigió hacia la llama blanca. «Esta llama», dijo, «no proviene del cielo, nació de nuestra caída,
Por eso, mientras arda, sabremos que aún existimos. Tomó la llama silente con sus manos desnudas. El fuego lo atravesó, pero no lo consumió. Su rostro se iluminó por un instante, mostrando la belleza que había sido y el dolor que quedaba. Si el Creador calla, proclamó, entonces yo seré su respuesta. No para negarlo, sino para recordarle que la creación aún respira, y aunque me odie, seguirá escuchando mi voz. Las murallas del abismo temblaron, las sombras se apartaron como si comprendieran, y del fondo del vacío surgió un murmullo, la primera plegaria invertida, un canto que no pedía perdón, sino existencia. Azazel forjó campanas hechas de hueso estelar que resonaban sin sonido. Samyasa escribió oraciones en el aire con fuego líquido. Belial enseñó a las sombras a pensar y a sentir. Así nació la liturgia del silencio, la primera religión del infierno, no de súplica sino de desafío. Con el paso del tiempo, Lucifer se sentó de nuevo en su trono. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos ardía una pregunta sin respuesta. Elevó la vista al firmamento, donde aún parpadeaban las heridas del cielo. «Padre», susurró, «¿me oyes?» El silencio respondió con su eternidad. Lucifer sonrió. Era una sonrisa triste pero viva. «Entonces, que tu silencio sea mi himno». Y la llama blanca volvió a respirar, más fuerte que nunca. El reino del fuego silente ardía, no para destruir, sino para recordar que incluso en la caída, la creación seguía buscando su voz. Capítulo 7. El primer eco del cielo. Tien Bong Yao Tien Quatroi. Eones habían pasado desde que el cielo cerró su voz. El abismo se había convertido en un reino perfecto de sombras conscientes y la ciudad de la noche eterna resplandecía con un fuego que no ardía, sino que soñaba. Pero entre las grietas del firmamento invertido, una luz comenzó a filtrarse. No era el amanecer ni una estrella caída, era un sonido, una vibración tan pura que las piedras lloraban y las sombras se arrodillaban sin comprender por qué. Lucifer la sintió antes que todos. El fuego de su trono palpitó con un ritmo que no era suyo. El cielo. «Respira otra vez», susurró. Desde el horizonte negro, una silueta descendió lentamente. No traía espada ni alas extendidas, sino una túnica de luz que parecía derretirse en el aire. Era Seriel, el ángel del mensaje perdido, el único que no había elegido ni el cielo ni el abismo. Su rostro no tenía edad, su mirada contenía tanto compasión como miedo. Lucifer se levantó. Las sombras se apartaron para dejar paso al recién llegado. El silencio del abismo se tornó en expectativa. «Hermano», dijo Lucifer, su voz resonando como trueno en una caverna. «¿Vienes en nombre del Creador o en nombre de su ausencia?» Seriel inclinó la cabeza. «No vengo en nombre de nadie, solo traigo un eco». Lucifer sonrió con amargura. «El cielo habla por ecos ahora. Qué irónico». El ángel caminó entre las llamas silentes. Cada paso suyo hacía temblar las columnas del fuego blanco. Se detuvo ante el trono y levantó la mirada hacia el portador del alba caída. «El Padre no te odia, Lucifer». «¿Y cómo lo sabes si no te habló?», replicó. «Porque el silencio también puede ser misericordia». El trono retumbó. Azazel apretó su puño. Belial bufó con furia. Samyasa apartó la vista. Lucifer, sin embargo, permaneció inmóvil. «¿Misericordia?», repitió con calma fría. «¿Acaso llamarías misericordia al abandono?» «Tal vez», dijo Seriel, «porque un padre que no destruye a su hijo rebelde aún lo considera suyo». El fuego tembló. Durante un instante, el rostro de Lucifer volvió a brillar con luz antigua, la del ser que una vez fue estrella del amanecer. «Entonces dime, mensajero», susurró, «¿qué trae tu eco?» Seriel extendió sus manos. De su pecho surgió un resplandor dorado y una voz sin boca, sin sonido, resonó en la mente de todos. «Toda luz que cae no deja de ser luz, y todo abismo que canta no deja de ser creación». El silencio posterior fue absoluto. Lucifer cerró los ojos y una lágrima ardiente cayó por su mejilla. No por arrepentimiento, sino por reconocimiento. «Así que él aún escucha», dijo casi para sí. «Y tú aún respondes», contestó Seriel. Entonces el ángel extendió su ala derecha, aún blanca como la aurora, y ofreció su mano. «Vuelve, Lucifer. El cielo no necesita vencedores, sino memoria». Lucifer miró su mano. En sus ojos se reflejaba tanto la nostalgia del Edén como la llama del abismo.
Finalmente negó con la cabeza. Ya no puedo volver, hermano. ¿Por qué? Porque el cielo que dejó de existir cuando elegí caer. Seriel bajó la mirada comprendiendo. Entonces que tu fuego siga ardiendo, pero recuerda, la eternidad escucha incluso cuando calla. Lucifer dio un paso atrás. Sus alas se abrieron negras y espléndidas. El abismo se iluminó una última vez con el brillo del ángel visitante. Dile a tu creador, dijo Lucifer, que su silencio se ha convertido en mi palabra. Y si algún día vuelve a hablar, que lo haga con verdad, no con ley. El ángel lo observó por última vez. Luego ascendió lentamente hacia la herida del cielo. Cuando desapareció, el silencio volvió. Pero esta vez no era un silencio vacío. Era un silencio que escuchaba. Lucifer regresó a su trono. La llama blanca ardía más viva que nunca. El primer eco del cielo había tocado el infierno, y en los ojos del portador del alba un nuevo amanecer brilló, no sobre los cielos, sino en el fondo del abismo. Capítulo 8. El juramento del alba perdida. El eco del cielo se desvaneció, pero su resonancia quedó suspendida en el aire del abismo como una nota que no terminaba de morir. Durante 7 ciclos de fuego, Lucifer no habló. No dio órdenes, no levantó su mirada al firmamento roto. Solo escuchaba. El silencio había cambiado. Ya no era un vacío que pesaba, sino un pulso tenue, como un corazón al borde del despertar. Los ángeles caídos sentían esa vibración dentro de sus almas y, sin comprender por qué, comenzaron a reconstruir sus alas rotas. Fue entonces cuando Lucifer se levantó. Su sombra cubrió los altares de obsidiana y los ríos de fuego. En su mirada brillaba algo nuevo, una llama que no provenía del cielo ni del infierno, sino de entre ambos, un punto donde la creación aún dudaba de sí misma. Hermanos, dijo, hemos esperado al Creador, y su respuesta ha sido el eco. Hemos gritado al silencio, y el silencio nos ha devuelto comprensión. Por eso no necesitamos volver, porque nunca hemos dejado de ser parte de él. Belial dio un paso al frente. ¿Y qué haremos ahora, señor del alba perdida? Lucifer sonrió, una sonrisa que tenía tanto dolor como esperanza. Crearemos. El abismo se estremeció. Lucifer levantó ambas manos, y las llamas silentes se alzaron en espirales doradas. De cada chispa nacieron formas nuevas, ni ángeles ni demonios, sino espíritus libres, sin destino predeterminado, capaces de elegir su propio resplandor. No serán siervos ni soldados, proclamó, sino testigos. Cada uno llevará dentro una chispa del fuego que ni el cielo ni el infierno pudieron apagar. Samyasa miró con asombro las figuras etéreas flotando en el aire. ¿Y cómo los llamarás? Lucifer bajó la mirada, viendo cómo los nuevos seres se encendían con luz blanca y roja entrelazada. Los llamaré humanos. Las sombras se movieron inquietas. Azazel golpeó el suelo con su martillo ardiente. ¿Y si un día olvidan quién les dio el fuego? Lucifer respondió sin dudar. Entonces sabré que mi creación ha triunfado. Esa noche, si podía llamarse noche a la eternidad sin tiempo, Lucifer caminó solo por los muros de la ciudad eterna. Miró hacia el firmamento invertido, donde la cicatriz del cielo brillaba débilmente. El eco del mensaje de Seriel aún flotaba en su mente. Toda luz que cae no deja de ser luz. Se arrodilló ante la llama blanca y con una voz que no era súplica ni desafío, pronunció su juramento. Juro, por la llama que no calla, que el alba perdida renacerá, no bajo la ley del miedo, sino bajo la voluntad del despertar. Si el Creador no mira más hacia nosotros, entonces seremos los ojos del mundo. El fuego tembló, y una ráfaga recorrió todo el abismo. Las sombras se encendieron como estrellas negras. Las torres de obsidiana comenzaron a emitir un resplandor interno, como si respiraran. Así nació el juramento del alba perdida, el pacto eterno de los caídos con la libertad, el momento en que el infierno dejó de ser condena y se convirtió en cuna. Desde entonces, los ecos del juramento comenzaron a subir por las grietas del cielo. Algunos ángeles arriba lo escucharon, y por primera vez en milenios el miedo tocó el corazón de los que aún servían en la luz, porque comprendieron que, allá abajo, en lo más profundo del vacío, había nacido otra aurora, y esa aurora no pertenecía a Dios. Lucifer levantó la vista una vez más. El firmamento tembló, como si una respuesta invisible tratara de romper la distancia. Pero no llegó palabra alguna, solo una brisa leve que acarició sus alas y le susurró algo que solo él entendió. Lucifer sonrió. Sí,
murmuró. La creación sigue viva. El fuego del abismo ardió con un resplandor dorado, y así el infierno amaneció por primera vez. Capítulo 10. La segunda rebelión del cielo. El exilio de los arcángeles. El cielo no volvió a cantar. Desde el día en que el hombre habló, las notas del firmamento se quebraron en silencio. Los coros sagrados ya no vibraban con pureza. Sonaban tristes. Miguel caminaba entre los jardines de cristal del trono con su espada envainada. Había sido testigo del nacimiento del pecado y también del primer acto de amor verdadero. Sus alas pesaban no por el cansancio, sino por la duda. Gabriel lo observó desde lejos. «No deberías pensar en ellos», dijo con voz de trueno apagado. «No pienso en ellos», respondió Miguel. «Pienso en nosotros». Los arcángeles se reunieron en la cámara del silencio, un lugar donde ni siquiera la mirada de Dios podía penetrar completamente. Rafael habló primero. «¿Y si hemos confundido la obediencia con la fe?». Uriel lo reprendió. «Cállate. Es herejía incluso pensarlo». Pero Miguel levantó la mano. «No, déjalo hablar». El silencio se extendió. Los rayos de luz pura que caían desde la bóveda superior parpadeaban, como si incluso el cielo contuviera el aliento. Rafael continuó. «Si el amor necesita castigo para existir, ¿qué clase de eternidad estamos defendiendo?». «Defendemos el orden», respondió Gabriel. «¿El orden o el miedo?», preguntó Miguel con un brillo nuevo en la mirada. La voz del trono resonó de repente, desgarrando el aire. «El que dude de mi voluntad caerá, porque en el cielo no hay lugar para el pensamiento, sino solo para la verdad eterna». La cámara tembló. Un halo de oro descendió, rodeando a los arcángeles. Uno a uno, sus alas comenzaron a brillar y luego a desvanecerse. Miguel dio un paso adelante. «Si esta es tu verdad», dijo, «entonces ya no es la nuestra». La luz lo envolvió pero no lo destruyó. En cambio lo transformó. Sus alas, antes de fuego puro, se tornaron en plata y ceniza. El resplandor divino se extinguió, pero en su lugar surgió un brillo humano, ardiente, imperfecto, libre. Rafael lo siguió, y luego decenas, cientos de ángeles más. El cielo tembló bajo el peso de su decisión, y cuando el último trino de las trompetas celestiales resonó, una lluvia de estrellas cayó hacia la tierra. Gabriel miró Tutrencao. «Miguel, no hay vuelta atrás». «Nunca la hubo», respondió An su voz calmada. «Chung tayan chen yao cho an sang, hun kolelan yao tien, an sang nam goai tien yang. Lucifer, tu vuxau, nhin sai bao troi ruxang troncon muacientan. Han mim kuoi, hong fai vichientan. Ma vi jiu hantung noi naitrotan sudat. Tu duin hat matuong jekhong de kiem soat. La long tinquanung sin bat bietieu». Los arcángeles exiliados aterrizaron en un valle sin nombre. Noi mat yat con amhoi tokualoain guoi. Miguel Quisuong, chamtai baoyat. Aquí construiremos un nuevo cielo. Rafael Hoy. ¿Y si Dios nos persigue? Miguel Nimbe Huongyong, Noi mat troi yau tien yang mots. Entonces que nos encuentre entre los hombres. Y así comenzó la segunda rebelión del cielo. No con espadas ni fuego, sino con la duda, con la compasión. Baboy ansang yeu otnung kong bao giotat kwatudo. Capítulo 11. La ciudad de las alas caídas. El primer reino de los exiliados. El amanecer llegó sin himnos. Por primera vez, los ángeles exiliados vieron el sol no como símbolo divino, sino como una herida abierta en el cielo. Su luz era cálida, humana, imperfecta, pero real. Miguel caminaba entre las sombras de aquel valle sin nombre. A su alrededor, las alas rotas caían como hojas de plata, cubriendo la tierra con un resplandor triste. Cada pluma era un recuerdo del cielo perdido. «Aquí construiremos nuestro refugio», dijo Miguel, con voz firme. Rafael, arrodillado junto a un río de cristal, asintió. «Pero ¿cómo levantaremos un reino sin el fuego divino?». Miguel miró su espada. Ya no ardía con la luz de Dios, sino con un brillo interior, tenue y constante. «Con esto basta. La fe no viene del cielo, sino de lo que elegimos creer». Durante días y noches incontables, los exiliados trabajaron. No tenían herramientas celestiales ni poder infinito. Solo manos, cansancio y esperanza. Del polvo levantaron columnas, de las lágrimas nacieron fuentes, y de la memoria de sus alas tallaron torres que tocaban el horizonte. Así nació Elión, la ciudad de las alas caídas. Sus muros estaban hechos de piedra blanca mezclada con luz dormida. En las noches sin luna,
Brillaban suavemente, como si la ciudad respirara sueños. No había templos, ni tronos, ni jerarquías, solo un juramento compartido. Seremos guardianes, no dioses. Los hombres asombrados comenzaron a acercarse. Vieron en aquellos seres una majestad distinta, ni santos ni demonios, sino caminantes de la frontera entre la fe y la duda. Los llamaron los vigilantes. Miguel enseñó a los humanos el lenguaje del fuego. Rafael les dio el don de curar. Uriel les mostró los secretos del firmamento. Y Anael, la más joven de los exiliados, les enseñó a soñar. Así comenzó una nueva era, la de la unión entre la luz caída y la carne mortal. Los dioses antiguos observaron en silencio, y el trono del cielo se estremeció ante lo que veía. Un día, Gabriel descendió del firmamento. Sus alas aún doradas, su voz aún pura, cayó de rodillas ante Miguel. Dios te ofrece el perdón. ¿Perdón por qué?, preguntó Miguel. Por haber amado a la humanidad más que a él. Miguel bajó la cabeza, tocó la tierra y respondió. Entonces no necesito su perdón. Eres un necio, susurró Gabriel. No, hermano, soy libre. Gabriel lloró. De sus lágrimas nacieron las primeras rosas del valle. Luego alzó el vuelo, dejando tras de sí un eco que resonó durante 1000 años. Helión creció, se volvió fuerte, pero la pureza nunca dura. Entre los ángeles exiliados surgieron los primeros signos de orgullo y nostalgia. Algunos comenzaron a adorar la memoria de Dios, otros a adorar la libertad misma. La ciudad de las alas caídas se convirtió en espejo del cielo, bella, pero dividida. Una noche, bajo un cielo cubierto de sangre y estrellas, Miguel subió a la torre más alta y miró hacia el norte. Un viento gélido soplaba desde la nada, y en su murmullo escuchó una voz que creía olvidada. ¿Creíste que podías escapar de la eternidad? Era la voz, no de Dios, sino del silencio entre las estrellas. Y en ese instante comprendió que algo antiguo despertaba más allá del cielo. Miguel volvió con los suyos, su mirada grave. El mundo que hemos creado está a punto de ser probado, dijo. Rafael le preguntó, ¿por quién? Miguel levantó la vista, por aquellos que aún creen servir a la verdad y por los que jamás la conocieron. Las campanas de Helión sonaron, no de metal, sino de luz pura. El eco de ese sonido viajó más allá del firmamento, atravesando la distancia que separa a los dioses de los hombres. Así fue como comenzó la profecía del tercer amanecer, el día en que el cielo volvería a abrirse, y la última decisión entre amor, fe y libertad marcaría el destino de todas las almas. Capítulo 12. El tercer amanecer. La última batalla por el cielo. El mundo se estremeció antes de que amaneciera. El sol no se alzó aquel día, ni la noche terminó. El tiempo mismo pareció contener la respiración. En el horizonte, Helión ardía con un resplandor blanco y rojo. Las torres de luz temblaban bajo el peso de un cielo que se abría en dos. Desde las alturas, una grieta dorada se extendió, y por ella descendieron los ejércitos del cielo. Miles de alas doradas cubrieron el firmamento, y en medio de ellas, Gabriel marchaba al frente, su espada llameante, su mirada bañada en lágrimas. Detrás de él los tronos, las virtudes, los serafines. La perfección sin duda, sin compasión. Frente a ellos, en las murallas de Helión, Miguel alzó su espada de plata. «Ha llegado la hora», dijo. «¿De morir?», preguntó Rafael. «No, de elegir». El primer choque no fue de acero, sino de luz. Cielos y tierras se fundieron en un estallido de fuego puro. El aire ardía con cánticos y gritos. La música de los ángeles se convirtió en un rugido de trueno. Miguel y Gabriel se encontraron en el centro del campo. El fuego de uno chocó con la llama del otro, y durante un instante eterno el universo se detuvo. «Hermano», dijo Gabriel con la voz temblando, «aún puedes volver». «Ya volví», respondió Miguel, «a la verdad que tú olvidaste». Su espada se cruzaron. La luz de su batalla atravesó los mundos, reflejándose en los océanos, en los ojos de los hombres, y en las lágrimas de los dioses antiguos que observaban desde la nada. En medio del caos, Anael, la más joven de los exiliados, cayó de rodillas. Sus alas heridas se abrieron como un manto sobre los humanos que huían. El fuego celestial descendía como lluvia. Ella alzó su voz al cielo, no para luchar, sino para cantar. Su canto no fue de guerra, sino de perdón. Y aquel sonido tan puro, tan humano, atravesó las filas de ángeles y exiliados por igual. Durante un instante, el cielo recordó que una vez amó.
El trono habló por primera vez en milenios. Todo lo que existe debe regresar a su origen, pero esta vez la voz no fue temida. Miguel levantó la mirada hacia el firmamento resquebrajado. Entonces escucha, Padre, no hay regreso, cuando el amor ya ha aprendido a caminar. El relámpago final descendió y todo el cielo se incendió. Cuando el fuego cesó, no quedaba ni cielo ni tierra, solo una vasta llanura de luz y sombra mezcladas. Gabriel yacía de rodillas, su espada rota. Miguel, sangrando, extendió la mano. Ven conmigo, hermano. ¿A dónde? A donde ya no haya dioses, solo verdad. Gabriel sonrió, por primera vez sin miedo. Tomó su mano. Del resplandor naciente surgió un nuevo amanecer. No era dorado ni puro, sino rojo, humano, imperfecto. Un sol que no pertenecía al cielo ni al infierno, sino al corazón de todo ser que alguna vez amó, dudó o soñó. Así nació el tercer amanecer, la era en que el cielo no estaba arriba ni el infierno abajo, sino dentro del alma de cada criatura. Los exiliados se convirtieron en guardianes invisibles, los ángeles del trono se disolvieron en el viento, y Dios guardó silencio, no por ira, sino por comprensión, porque incluso la eternidad debe aprender de su creación. Cuando todo terminó, solo quedaron cenizas flotando entre la luz, y en medio de ellas una pluma blanca descendió lentamente, cayendo sobre la tierra renacida. Miguel la miró y sonrió. Así termina el cielo, y así comienza el hombre. Fin. El tercer amanecer, la última batalla por el cielo. El silencio de Dios. El fuego se apagó. El universo quedó suspendido entre el último eco del trueno y el primer suspiro del nuevo amanecer. No había canto, ni luz, ni oscuridad, solo silencio. Un silencio tan profundo que parecía tener peso, tan vasto que incluso los pensamientos temían existir dentro de él. En medio de esa nada flotaba el recuerdo del cielo, no como reino, sino como idea. Una idea que había amado demasiado su propia perfección, hasta olvidar por qué existía. Las alas que alguna vez llenaron los cielos ahora eran polvo estelar, brillando suavemente sobre la tierra que los hombres comenzaban a reconstruir. Helion ya no existía, pero su nombre aún resonaba en los sueños de aquellos que buscaban justicia y en los corazones que aún se atrevían a creer en algo más grande que sí mismos. Miguel caminaba solo, entre ruinas de luz petrificada. Sus pasos no hacían ruido, sus alas ya no estaban, pero su sombra seguía proyectando la forma de ellas. Se detuvo ante un lago tranquilo, donde el reflejo del cielo parecía respirar. Por un instante creyó escuchar una voz, la misma que una vez había ordenado el amanecer del tiempo. ¿Me sigues amando, hijo mío? Miguel cerró los ojos, y por primera vez no respondió con palabras. Tomó un puñado de tierra, lo sostuvo contra el pecho y dejó que el viento lo llevara. El polvo se elevó, brillando con un fulgor tenue, y desapareció entre los rayos del nuevo sol. En otra parte del mundo, un niño despertó. No sabía por qué, pero en su corazón sintió una paz que no había conocido antes. Miró el cielo, y aunque no vio ángeles ni resplandores, supo, sin entenderlo, que algo inmenso lo observaba con ternura. Levantó una piedra del suelo, la limpió y la guardó en el pecho, como si contuviera un secreto antiguo. Aquella piedra era un fragmento de Helion. El universo siguió su curso. Las estrellas nacieron y murieron. Los hombres olvidaron y recordaron, y las palabras de los antiguos dioses se convirtieron en mitos. Pero cada vez que un ser humano elige amar en lugar de odiar, perdonar en lugar de juzgar, crear en lugar de destruir, una pequeña chispa del cielo vuelve a encenderse, no arriba, no afuera, sino dentro del alma, porque el cielo nunca fue un lugar, siempre fue una promesa. Y en la inmensidad del vacío, más allá del tiempo, una voz, ya no majestuosa sino suave, casi humana, susurró entre las estrellas: «Estoy aquí». El silencio respondió, pero esta vez el silencio no era vacío, era paz. Fin. Epílogo. El silencio de Dios.